Seguimos con nuestra serie hacia una vida de victoria, de poder y victoria. Hoy vamos a hablar acerca del tema del bautismo con el Espíritu, un tema que ha sido en otros lugares controversial. Hay distintas opiniones sobre lo que es el bautismo con el Espíritu. Sin embargo, queremos con ustedes compartir lo que creemos la Biblia nos enseña acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Esta mañana queremos responder 5 preguntas y quisiéramos para que nos ayude en el estudio de este tema. En primer lugar, la primera pregunta: ¿qué es el bautismo con el Espíritu? Primera pregunta. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo. Escúcheme bien, que significa sumergir, hundir, volver a la superficie. Esta palabra tiene una imagen muy especial. Tiene la imagen que describe el acto de teñir una tela. Cuando usted quiere cambiarle de color a una tela, por ejemplo, este pañuelo le quiere cambiar de color, usted lo hunde sobre un colorante, una vasija que tiene un colorante diferente a otro color. Si lo quiere cambiar de color verde a color rojo, lo hunde, lo sumerge y luego lo saca y entonces sale de otro color, del color que usted quería teñir. ¿Nota, mi hermano? Esa es la imagen de la palabra baptizo. Es sumergir, hundir en un tinte. La imagen es de un color, cambiar de color a una tela. Se sumergía la tela en un tinte diferente al color de origen. Si por ejemplo es color blanco, teñirlo a color rojo, y entonces se le colocaba en un tinte rojo, y entonces se sacaba la tela y cambiaba de color. Ahora, esto no solamente representa una acción, sino una transformación. La tela toma un nuevo color. Esta imagen, mi hermano, utilizó nuestro Dios para hablarnos del bautismo con el Espíritu Santo, para hablarnos del pecador que liberado por Cristo, él experimenta una transformación cuando se decide por Cristo. Como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con el pecador arrepentido? El Espíritu Santo lo bautiza, lo sumerge, lo hunde dentro de un nuevo ambiente, dentro de un nuevo reino, dentro de una nueva familia, llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Nota, mi hermano? ¿Nota, mi amigo? De tal manera que al ser sumergidos en ese nuevo ambiente, en ese nuevo reino, en esa nueva familia, nos vemos transformados a nuevas criaturas. ¿Amén o no? Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿En qué momento se da todo esto? En el momento que tú y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida para que Él sea nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Amén. Muy bien. Note, mi hermano, eso es lo que significa el bautismo. El Espíritu Santo nos hunde, nos sumerge en un nuevo ambiente, una nueva familia, y entonces salimos y pertenecemos ahora a esa nueva familia. Ese es el bautismo. ¿En qué momento ocurre eso? En el momento que tú y yo recibimos a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? A ver, levanten la mano. Todos los que tienen a Cristo en su corazón. Muy bien. En el momento que tú le dijiste sí a Cristo y le entregaste tu vida, en ese momento el Espíritu Santo te bautizaba. Ojo, te bautizaba y te introducía y te colocaba
en una nueva familia. Y tú te veías transformado en nueva criatura. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué textos nos hablan del bautismo con el Espíritu? 7 pasajes de las Escrituras. 4 de ellos son el testimonio de Juan el Bautista, de lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Yo a la verdad, dijo Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, hablando Juan el Bautista acerca del Señor Jesús, Él, el Señor Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33. Los 4 versículos dicen lo mismo de diferente forma, pero dicen lo mismo. 4 versículos del testimonio de Juan el Bautista. Un texto es el testimonio de Jesús, el 5.º texto, acerca del bautismo con el Espíritu. El mismo Señor Jesús habló y dijo de esta manera, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nota otra vez, el Señor Jesús, hablando del bautismo de Juan ahora, el Señor Jesús dice, Él os bautizó en agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Otro texto que nos habla del bautismo del Espíritu Santo, el 6.º texto, el testimonio del apóstol Pedro. Pedro hace referencia a lo que dijo el Señor Jesús sobre Juan el Bautista. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Nota, seréis bautizados. Y el último texto, mi hermano, es el testimonio del apóstol Pablo, tocante ya a la formación de la iglesia como cuerpo de Cristo. En los diferentes textos, en los 6 textos anteriores, noten, se habla del bautismo con el Espíritu como una acción futura. Pero ahora en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, se habla del bautismo con el Espíritu y el propósito del bautismo. Note, porque por un solo Espíritu, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Note, ¿qué significa la palabra bautizo? La palabra bautizo significa hundir, sumergir, colocar. Note, porque por un solo Espíritu fuimos todos hundidos, sumergidos, bautizados, colocados en un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Al cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Amén o no? ¿Me está siguiendo? Amén. Note que aquí ya se habla del propósito por el cual fuimos todos bautizados. Fuimos sumergidos, introducidos, colocados dentro de un nuevo ambiente, una nueva familia, un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Amén. Ese es el propósito del bautismo, colocarnos a cada uno de nosotros dentro de la iglesia del Señor Jesús. ¿En qué momento? En el momento de creer, que creímos en Cristo, que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, note lo que este texto nos está diciendo 4 cosas fundamentalmente. 1, Pablo se dirige a creyentes, sí, a una iglesia que está en Corinto, la iglesia de los Corintios. No está dirigida a no cristianos, sino a personas que entregaron su vida a Jesús. A ellos, a los que entregaron su vida a Jesús,
les está diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Creyentes. Amén. Creyentes. 2, el bautismo es único en su género. No hay 2 bautismos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mi hermano, no hay 2 bautismos, hay un solo bautismo. ¿Amén o no? Tenemos que ser claros en esto y tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. El apóstol Pablo lo reafirma en su carta a los Efesios, Efesios 4 y 5, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. No hay 2, es uno solo. Eso significa, mi hermano, que uno no recibe un poco del bautismo, del bautismo del Espíritu en el momento de la conversión y otro poco del bautismo en el momento de la santificación. No, mi hermano, cuidado, el bautismo es uno solo. Dios no nos da al Espíritu Santo en partes. Dios no divide al Espíritu Santo en partes, una parte al momento de la conversión y otra parte al momento de la santificación. No, mi hermano, en el momento que tú y yo creímos en Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento tú y yo recibimos todo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Amén? ¿Amén o no? No recibiste una parte de Él. No se puede. El Espíritu Santo es una persona y esa persona vino a morar en nuestro corazón. A veces nosotros decimos mal, Señor, dame más de tu Espíritu. Es algo incorrecto. Mi hermano, tú no tienes que pedir más del Espíritu. Todo del Espíritu Santo ya lo tienes en tu corazón. ¿Amén o no? Lo que nosotros debemos, no necesitamos más del Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo controle más nuestra vida. ¿Amén o no? Que Él sea el jefe de nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea el jefe de nuestra vida. Mi hermano, el Espíritu Santo ya lo hemos recibido, todo del Espíritu Santo. 3, el bautismo incluye a todos los creyentes. El bautismo con el Espíritu Santo incluye a todo aquel que recibe a Cristo, que se arrepiente y recibe a Cristo, todos los creyentes. El texto dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos. Nota que Pablo le está diciendo a todos los creyentes corintios, fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos fuimos colocados en un cuerpo, en la iglesia, todos. Fuimos sumergidos, colocados en un cuerpo en la iglesia, todos. Todos los creyentes corintios habían experimentado la obra única y universal del Espíritu al recibir a Cristo. Igual nosotros hoy hemos creído en Cristo, mi hermano, y en el momento en que tú y yo creímos en Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, en ese momento el Espíritu Santo tomó tu vida y tomó mi vida y nos colocó en la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal. ¿Amén o no? Ahora, nadie ha sido excluido. Todos, levanten la mano los que tienen a Cristo en su corazón. Todos. Nadie ha sido excluido. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón y fuiste sincero con Jesús, nadie ha sido excluido. Todos hemos sido colocados en una nueva familia. ¿Por qué? ¿Por qué nadie ha sido excluido? Por una sencilla razón. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, si tú y yo no hubiéramos sido bautizados por el Espíritu, sumergidos por el Espíritu en la iglesia, no seríamos salvos. Así es, si tú y yo no tuviéramos al Espíritu Santo. Lo dice bien claro
Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Amén o no? Así que tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque si tú no tuvieras al Espíritu Santo, simplemente no eres un cristiano verdadero. Amén. Lo dice la Biblia, bien claro. Ojo, 4. El bautismo, mi hermano, el bautismo con el Espíritu no tiene que ver nada, tiene que ver, mejor dicho, con posición, no con santidad. Escúchame, mi hermano, con posición. El bautismo significa que estabas aquí, eras ciudadano de este mundo, pertenecías al reino de este mundo, pero al momento de recibir a Cristo, el Espíritu Santo te colocó en un nuevo mundo, en un nuevo reino, en una nueva familia, la familia de Dios. ¿Amén o no? Tiene que ver con ubicación, con posición, no con santidad. Ojo, esta obra del Espíritu Santo no te hace santo posicionalmente en el sentido de que Cristo viene a morar en tu corazón y el Espíritu Santo también, pero no te aleja todavía del pecado. No. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Nota lo que está diciendo. Pablo le está diciendo a los corintios que todos habían sido sumergidos, bautizados, colocados en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes eran esos todos? ¿Quiénes eran esos todos? ¿Los fieles tesalonicenses? No. ¿Los generosos filipenses? No. ¿Los espirituales efesios? No. ¿Sabes a quiénes les está diciendo? A los carnales corintios. Ojo, a los carnales. ¿Recuerdas la característica de los creyentes de la iglesia de Corinto? Pablo le dice, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Eran creyentes los corintios? Sí, eran creyentes, pero creyentes carnales. Y estudiamos el primer domingo que el creyente carnal era un cristiano, pero un cristiano que todavía dejaba que su naturaleza carnal, su naturaleza pecaminosa, controlase su vida. Alguien que no ha madurado, alguien que todavía le falta crecer en su nueva fe, todavía está luchando con el pecado, todavía no logra victoria sobre el pecado. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había divisiones, había pleitos, había enemistades, habían celos. En la iglesia de Corinto había incesto, había un montón de cosas. Pero a esos creyentes, Pablo les dice que ellos han sido colocados en la iglesia de Jesucristo. Amén. Nota, mi hermano, no tiene que ver nada con la santidad. Pastor, ¿y cuál es la obra del Espíritu Santo que sí tiene que ver con la santidad? No es el bautismo, es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que lo vamos a ver el próximo domingo. El bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con ubicación, colocación. Aquí estabas antes de conocer a Cristo en el reino de este mundo, y cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo te coloca en un nuevo reino, en una nueva familia, la familia de Dios. ¿Amén o no? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Muy bien, muy bien. ¿Qué factores intervienen en el bautismo? El que bautiza. ¿Quién bautiza? Nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo bien claro Juan el Bautista. Él en Mateo 3:11, él, hablando del Señor Jesús, Juan el Bautista dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, el Señor Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos coloca. La forma, mi hermano, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos
es que el Espíritu Santo luego nos coloca en la iglesia del Señor. Amén. 2, el medio, el agente del bautismo. El agente del bautismo es el Espíritu Santo. Los mismos pasajes lo señalan. La palabra griega eis puede traducirse de 3 maneras: en el Espíritu, con el Espíritu, por el Espíritu. Es igual. El agente por el cual somos bautizados, sumergidos, introducidos, colocados en la iglesia del Señor es el Espíritu Santo de Dios. 3, los bautizados o colocados. Nadie del Antiguo Testamento fue bautizado con el Espíritu Santo. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie de ellos fue parte de la iglesia. Nadie del Antiguo Testamento fue parte del cuerpo de Cristo, aun cuando ellos eran creyentes. Pero ellos no tuvieron al Espíritu Santo en su corazón de manera permanente. ¿Recuerdas? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ellos eran del Antiguo Pacto. El Espíritu Santo venía y se iba. Pero nosotros, los del Nuevo Pacto, tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo desde el momento que creímos en Cristo y recibimos a Cristo, desde Pentecostés hasta nuestros días. ¿Amén o no? Somos del Nuevo Pacto. Solo nosotros tenemos esa hermosa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Amén o no? ¿Seguro? ¿Me está siguiendo? 3, el requisito para ser bautizado o colocado en la iglesia. Ojo, no se tiene que buscar el bautismo con el Espíritu, mi hermano, o por el Espíritu o en el Espíritu Santo. No lo tienes que buscar. No tienes que ir buscando, bautízame, Señor. No, mi hermano. En el momento que tú y yo recibimos a Cristo con una fe sencilla, creímos en Cristo y lo recibimos en el corazón, en ese momento el Espíritu Santo nos bautizaba. Jesús con el Espíritu Santo nos bautizaba y nos colocaba en la nueva familia de Dios. Amén. Porque todo aquel, dice Romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo una fe sencilla en Jesús nos hace salvos y el Espíritu Santo nos coloca en la iglesia de Jesucristo. Mi amigo que nos visita, no necesitas romper tu ropa, agarrar un cuchillo y sacarte sangre para que Dios te perdone. No necesitas caminar descalzo por toda la calle, subirte el Cerro San Cristóbal de rodillas y hasta que sangre. No, nada de eso. Solamente una fe sencilla en Jesús te hará salvo y recibirás el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a sumergir, te va a hundir, te va a colocar en la iglesia de Jesucristo. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen? Claro, una fe sencilla en Jesús. Es el único requisito para ser parte de la familia de Dios. Creer en Cristo y aceptarle en tu corazón. 5, el método para ser bautizado, sumergido, la inmersión, el ser sumergidos. Ojo, ese es el método. ¿Cómo ocurre eso? No lo vemos, es invisible, pero es la inmersión. Por eso el término bautizo significa sumergir, hundir. Ojo, nota, sumergido. Ese es el método, la forma. Es en la figura del teñido de una tela. Cuando se tiñe una tela, la imagen en el griego, la tela se hunde y tiene que cubrir todo para que se tiña una tela y cambie de color. Toda la tela tiene que hundirse. Por eso es que gráficamente, como lo vamos a ver en el bautizo en agua, el creyente tiene que ser hundido hasta el fondo del agua, ¿no? Algunos no se dejan meter hasta el fondo, pero es que es simbólico para que represente bien lo que es el bautismo. A veces cuando lo bautizan, quieren meter adentro y el hermano no quiere, y tenemos que hundirlo al hermano.
para que entienda que tiene que representar bien el bautizo, lo que ha hecho el Espíritu Santo en su vida. Lo hundimos, ¿no? Y ahí dejarlo. Claro, ahí a veces da ganas de dejar a algunos hermanos ahí, a esos piratas filibusteros, ¿no? Mi hermano, esa es la imagen, lo vamos a ver, la representación gráfica de lo que ocurrió en nuestro corazón. Cuatro, permítame, rapidito, que de algunos problemas con respecto al bautismo. Hay algunos problemas que han surgido con el bautismo, sí, lamentablemente, por una mala comprensión de las Escrituras. Escúcheme, por ejemplo, pastor, en la Biblia hay varios ejemplos de personas que no recibieron el Espíritu Santo en el momento de creer. Sí, pero tienen sus explicaciones. Fue en el momento en que la iglesia se estaba formando. Por ejemplo, los 120 de Pentecostés, los que esperaron la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, ellos ya habían creído en Cristo, pero recién reciben al Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Por qué eso, pastor? Ve, primero creyeron y luego recibieron. Y tratan de decirnos de que entonces primero hay que recibir a Cristo y después hay que ser bautizados con el Espíritu. No, cuidado. Escúcheme, mi hermano. ¿Por qué pasó eso? Porque recuerden que los 120 tenían que esperar que Cristo fuera glorificado. Cristo todavía estaba presente, lo dijimos la semana pasada. Cristo todavía estaba aquí, y mientras que Cristo estuviera aquí en la tierra, no podía venir el Espíritu Santo. Por eso Cristo le dijo a los 120, a los discípulos que él tenía: os conviene que yo me vaya. Juan 16:7, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Claro, antes de poder enviar al Espíritu Santo, Cristo tenía que morir, resucitar, y también tenía que ir al cielo para ser glorificado por su Padre. Solo entonces podía él enviar al Espíritu Santo. Por eso le dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén, y después que yo me vaya, 2 veces le dice: quédense en Jerusalén, y después que yo me vaya, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ojo, pero eso fue, nota, ellos fueron bautizados en Pentecostés después de haber creído, simplemente por circunstancias históricas. No podían recibir al Espíritu Santo con Cristo presente. Pero cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, comienza a predicar la palabra de Dios, se convierten 3,000 personas. En el momento que se convierten las 3,000 personas, todas las 3,000 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén o no? Así que a partir de ahí, todo el que cree es bautizado. Amén. Así es. Al momento crees, eres bautizado. Recibes a Cristo, eres bautizado y colocado en la iglesia del Señor Jesús. El otro caso, el caso de Felipe y los samaritanos en Hechos capítulo 8. Felipe recuerda un creyente que era un diácono, le gustaba predicar, evangelista, y se fue a predicar a los samaritanos. Y los samaritanos creyeron en Cristo. Y cuando los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para verificarla, y los apóstoles, Pedro y Juan, oran por los samaritanos y allí reciben al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué después de haber creído? ¿Por qué tenían que esperar a Pedro y a Juan que vinieran de Jerusalén para que recién ellos recibieran al Espíritu Santo? Hay una razón muy especial, claro que sí. Lo que se cree, mi hermano, es que no olvides esto: judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Eran 2 pueblos que se peleaban. Pero recuerda que los judíos eran judíos de raza pura y los otros eran mezclados, israelitas mezclados con otras naciones. Había una enemistad entre los judíos y samaritanos. Y entonces,
para mostrarles a Pedro y a Juan, judíos cristianos, para mostrarles de que el mensaje de salvación era para todos los pueblos y aún para los odiados samaritanos, es que Dios permite que Pedro y Juan lleguen, vieran y con ellos recibieran al Espíritu Santo. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Claro, ellos tenían que mirar, la palabra de Dios también es para los samaritanos, sí. Entonces, con ellos reciben al Espíritu Santo. Además, mi hermano, imagínate tú si los samaritanos hubieran recibido al Espíritu Santo solo con Felipe y sin Pedro y Juan. Se corría el riesgo de formar dos iglesias. Y la iglesia cristiana hubiera nacido con una división en ese momento terrible. Imagínate, los samaritanos se hubieran enorgullecido y hubieran dicho, nosotros también tenemos al Espíritu Santo, y los de Jerusalén, nosotros también. Imagínate, la iglesia hubiera nacido con una división de plano. Dios no lo permitió. Que vaya Pedro y Juan para que ellos se pongan bajo autoridad de los apóstoles. ¿Amén o no? Por eso era un momento especial. Por eso ocurrió de esa manera. El otro caso, los discípulos de Juan el Bautista de Hechos 19. El apóstol Pablo está visitando la ciudad de Éfeso y se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista. Ojo. Y entonces, cuando Pablo les habla, les predica, ellos reciben con Pablo el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, algunos dicen, ¿ves? Dicen, estos discípulos de Juan el Bautista ya habían creído y con Pablo recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cuidado. Este es otro caso especial. La pregunta que surge es si es que estos discípulos de Juan el Bautista eran creyentes o no. Y la respuesta, mi hermano, es que estos discípulos de Juan el Bautista no eran creyentes, no eran cristianos, no habían creído en Cristo. Ahora, ellos se bautizaron solo por bautizarse con Juan, sin conocer lo que estaban haciendo, como mucha gente que pasa adelante sin saber por qué pasa adelante. A veces, mi hermano, uno dice, reciban a Cristo, los que han recibido a Cristo, pasen aquí adelante. Y muchas veces hay personas que se paran y pasan adelante y le preguntan, ¿por qué pasaste adelante? No sé, el pastor dijo que pasara adelante y yo pasé adelante. No recibió a Cristo nunca. Igual pasó con nuestros discípulos de Juan el Bautista. ¿Cómo sabemos eso? Por la pregunta que les hace Pablo y por la respuesta que ellos dan. Hechos 19:2. Mira la pregunta que les hace Pablo a estos discípulos de Juan el Bautista. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y mira lo que ellos responden. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No conocían del Espíritu Santo, no conocían lo que había pasado en su vida. Ellos no eran creyentes. ¿Qué es lo que hace Pablo? Al darse cuenta que no eran creyentes, que solamente se bautizaron por bautizar con Juan, entonces les predicó y les habló de Jesús y ellos creyeron en Jesús y en ese momento que creyeron, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y fueron incorporados en la iglesia de Jesucristo. ¿Amén o no? Es un caso especial. Otro caso, otra pregunta. Pastor, ¿la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo no es hablar en lenguas? Otro error. Escúcheme bien, mi hermano, mi amigo, escúcheme. Otro error. Esto lo sacan por el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, cuando se convertía alguien, no todos, entonces hablaban y recibían el bautismo con el Espíritu y hablaban en otras lenguas. Pero vamos a ver que los casos donde se hablan otras lenguas son casos especiales. Mira las conversiones que hay en el libro de los Hechos, las personas que reciben a Cristo. Hechos 2:4, los 120 que se convierten en Pentecostés, que reciben el bautismo con el Espíritu Santo,
los que reciben el bautismo, los discípulos de Jesús, reciben el bautismo y hablaron en otras lenguas. Hechos 2:14, la conversión de los 3,000 como resultado de la predicación de Pedro, nunca hablaron en otras lenguas. Hechos 8, la conversión de los samaritanos, 10 años después de Pentecostés, allí nadie habló en lenguas. Hechos 8, 26, 40, la conversión del eunuco por Felipe, la única señal que hubo fue gozo, alegría, no hay lenguas. Hechos 9, la conversión del apóstol Pablo, no hay señal de lenguas. Hechos 10, la conversión de Cornelio, el centurión, y fueron los primeros gentiles no judíos en recibir al Espíritu Santo. Aquí sí hay señal de lenguas. Hechos 19, la conversión de los discípulos de Juan el Bautista. Ellos, cuando recibieron al Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Ahora, nota mi hermano, mi amigo, nota. No todos hablaron en lenguas. Eso quiere decir, mi hermano, que aquí hay un problema. Esta es una etapa de transición. En el libro de los Hechos es una etapa de transición. La iglesia se estaba formando. Los casos donde se habla en lenguas son casos especiales y tenían un propósito por el cual se habló en otras lenguas. Por ejemplo, en los 120 que esperaban la venida del Espíritu Santo, que el Señor Jesús le dijo: esperen la venida del Espíritu Santo. Esos 120 en Hechos capítulo 2, ellos hablaron en otras lenguas. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos cristianos. Y a quienes les predicaron el mensaje de Jesucristo, a otros judíos no cristianos, pero judíos de la dispersión. ¿Quiénes eran los judíos de la dispersión? Judíos que nacieron en otros países y hablaban otros idiomas, pero que estaban en ese momento, por la fiesta de Pentecostés, estaban en Jerusalén. Entonces, para que ellos escuchen el mensaje en su propio idioma, Dios le permitió a los discípulos hablar en el idioma de cada uno de ellos, para que ellos escucharan el mensaje de salvación en Cristo y ellos, estos judíos, supieran de que Jesús era real. ¿Amén o no? De que Jesús era real. Por eso se permitió que hablaran en lengua. Ellos dirían: Jesús, el Mesías, es real. Claro, porque recuerda que los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Y una forma de que ellos pudieran creer era dándoles una señal milagrosa, como el hecho de que ellos escuchen: me están predicando en mi idioma. ¿Amén o no? ¿Amén? Muy bien. Amén. Perdón, mi hermana. Pastor, ¿hay algún pastor ahí? Ven, pastor, mi hermana tiene una pregunta, pero eso no podemos hacerlo aquí, porque estamos predicando. Pero ahora, a la salida, el pastor va a hablar contigo. Ya está. Muy bien. Lo segundo, mi hermano, nota. Cornelio, sus amigos, escúchame, mi hermano, Cornelio y sus amigos hablaron en lenguas. ¿Pero por qué hablaron en lenguas, Cornelio? Recuerda que Cornelio era un centurión romano, y como centurión romano, él no era judío, él era gentil, no judío. Entonces, para mostrarle a los judíos, esta es una señal para los judíos cristianos, para Pedro, para que Pedro entendiese, mi hermano, escúchame, para que Pedro entendiese de que los gentiles también podían recibir al Espíritu Santo y ser salvos. Entonces permite que Cornelio hable en lenguas, en otros dialectos, para que Pedro diga: también los gentiles pueden recibir a Cristo, pueden recibir al Espíritu Santo. Era una señal para Pedro, para los apóstoles, para los judíos cristianos, de que el mensaje de salvación era también para los gentiles. Nota, mi hermano, a los discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19 también tiene una razón de ser. Escúchame, mi hermano, con las lenguas se les dio una señal
de que el Espíritu Santo era real, porque ellos no sabían ni siquiera quién era el Espíritu Santo. Y para que pudieran creer en Él, es que ellos se les permitió hablar en otras lenguas, en otros dialectos, para que creyeran al Espíritu Santo. Además, nota, mi hermano, cada experiencia de conversión en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Unos hablaban en lenguas, otros no, otros fue de esta forma, otros de otra forma. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, mi hermano, es un libro de transición. La iglesia recién se estaba formando, pero a partir de las cartas del apóstol Pablo en adelante, allí está nuestra pauta, la norma que debemos seguir, mi hermano. Y no hay ningún versículo en las cartas del apóstol Pablo que digan que al momento que somos bautizados con el Espíritu Santo debemos hablar en otras lenguas. No hay un solo versículo en las cartas del apóstol Pablo que indique eso. ¿Amén o no? Ojo. Otra pregunta que suele surgir: pastor, hay dos bautismos, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. No, pues te lo vuelvo a repetir, hay un solo bautismo, y eso ocurre en el momento que tú y yo recibimos a Cristo. El Espíritu Santo viene sobre tu vida y te coloca en la iglesia de Jesús, te saca del reino de este mundo y te coloca en el reino de Cristo. Pastor, ¿y el bautismo de agua qué es? El bautismo con agua lo instituyó el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo diéramos testimonio gráfico de lo que ocurrió en nuestro corazón. Es para decirle a nuestros amigos: mira, yo he muerto a este mundo y resucito a una nueva vida, a una nueva familia, la familia de Cristo. Es para dar testimonio. ¿Amén o no? Pero eso ya ocurrió en nuestro corazón. El bautismo en agua, mi hermano, mi amigo, no salva a nadie. No salva, por favor. Quien salva es nuestro Señor Jesucristo, en el momento que le decimos sí a Cristo. ¿Amén o no? En ese momento somos salvos. Mi amigo que nos visita, si hoy tú te decides por Cristo y le dices sí a Jesús y le recibes en tu corazón, entonces serás salvo y serás bautizado con el Espíritu Santo, sumergido, colocado en la iglesia de Jesucristo. ¿Amén o no? Termino. ¿Cuáles son los resultados del bautismo? ¿Cuáles son los resultados del bautismo? 1, vida nueva. Mi hermano, cuando tú y yo somos bautizados por el Espíritu Santo, tenemos vida nueva. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al momento, mi hermano, que tú y yo recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo, entramos a un nuevo reino, el reino de Dios. ¿Amén o no? Somos ciudadanos, ahora, mi hermano, somos ciudadanos del cielo. 2, nos da una nueva identidad. Claro, al recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos coloca en una nueva familia. Estábamos aquí en la familia de este mundo, en la ciudadanía de este mundo, en el reino de este mundo. Recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos coloca en el reino de Dios, en la familia de Dios, nos coloca en el cielo. Ahora tú tienes una nueva identidad. Ahora eres un hermano en Cristo y tienes un pasaporte al cielo. ¿Cuántos tienen pasaporte al cielo? Amén. Directo al cielo. Directo al cielo. Ya no estás bajo condenación, tienes pasaporte al cielo porque eres ciudadano del cielo. Si alguna vez alguien te pregunta: mi hermano, ¿y cuántas ciudadanías tiene? 2.
Ah, ¿tú eres peruano y chileno, peruano? No, yo soy peruano, pero también, pero principalmente soy ciudadano del cielo. Y tu DNI, tu pasaporte, aquí está, en mi corazón. ¿Amén o no? Así que le dices, eres ciudadano del cielo, ciudadano de Cristo. 3, nos da una nueva unidad, porque Corintios dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola familia. Y el hecho de que hayamos sido incluidos en esa familia nos obliga a guardar la unidad de esa familia. Por eso Pablo dijo en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En la iglesia del Señor no puede haber racismo, no puede haber discriminación, no puede haber divisiones. No. ¿Amén o no? No puede haber. Porque en la iglesia del Señor siempre tiene que haber unidad, unidad, unidad. 4, nos da un nuevo talento, claro. Recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da un don sobrenatural, una habilidad sobrenatural, un talento sobrenatural para edificar la iglesia del Señor. Cualquier talento te puede dar el don de presidir, de evangelista. Yo tengo el don de enseñanza, aún el don de lenguas te puede dar el Espíritu Santo si Dios quiere darte, para edificación de la iglesia, como don, pero no como señal de que has sido bautizado con el Espíritu. ¿Amén o no? Como don. 5, nos da una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Nueva criatura, claro. El Espíritu Santo, al momento de recibir a Cristo, tú recibes una nueva naturaleza, la naturaleza divina, y tienes que vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza, de acuerdo a esa nueva vida. A veces vivimos como si no tuviéramos esa nueva naturaleza, esa nueva vida. Yo recuerdo, mi hermano, que tenía un polo viejito, pero me gustaba ese polo. Pero viejito, el polo estaba remendado por aquí y estaba remendado por aquí. Yo lo había cosido así, sí, porque me gustaba. Entonces yo caminaba así, para que no se vean los huecos, no se vean lo que yo había. Un polo pero manchado, viejito, lo habían lavado ya pero me gustaba ese polo. Un día mi esposa se amargó. Qué feo se te ve, Fernando, con ese polo viejo. ¿Qué pareces? Un pastor andando con polo viejo, feo. Y me compró un polo nuevo, bonito. Y entonces ponte este polo. Y yo no me lo ponía. Yo me ponía el polo viejo, porque me gustaba el polo viejo. Y un día mi esposa agarró y me vio con el polo viejo y me dijo, sácatelo en ese momento, sácatelo ahorita. Yo tengo que obedecer, tengo que sujetarme. Mi esposa me lo dijo así, toda sada, que chalaca ella. ¿Sí o no? Por ahí está. ¿De dónde es? ¿De dónde es suegra? ¿De allá ¿cómo es del Callao al fondo? Ahí está. Uy, pero hay otra chalaca, aquí hay otra chalaca. De allá ¿cómo se? Me sacó el polo y agarró el polo, y lo botó. Ponte el polo nuevo. Y me puse el polo nuevo. Y comencé a caminar con mi polo nuevo. Mi esposo orgulloso de mí. Mi hermano, a veces, ¿sabes qué? Nosotros caminamos con esa vida vieja. No nos damos cuenta que ya hemos recibido una vida nueva. Y seguimos caminando con esa vida vieja. Y en el pecado. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Caminemos de acuerdo a esa nueva vida. ¿Amén o no? Y alimentemos esa nueva vida, esa nueva naturaleza con oración, con la palabra. Amén. Viviendo controlado por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios. Deja la vida vieja. Comienza a vivir esa vida nueva que tienes en Cristo. ¿Amén o no? ¿Cuántos vamos a vivir esa vida nueva en Cristo? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Seguro? Mi amigo,
Mi amigo que nos visitas, mi amigo que nos visitas, te animo, mi amigo que recibe a Cristo hoy. ¿Sabes? Si hoy tú te decides por Cristo, vas a comenzar una nueva vida en Él. Recibe a Cristo, y en el momento que recibas a Cristo vas a ser bautizado por el Espíritu Santo y colocado en una nueva familia, la familia de Dios. Siempre te han dicho que todo el que nace en el Perú es cristiano. No, eso es falso. El que nace en una familia cristiana es cristiano automáticamente. No, uno solo es cristiano y de la familia de Dios si aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Te animo, mi amigo, mi amiga que nos visita, recibe a Cristo hoy y empieza una nueva vida con Él. ¿Te gustaría hacerlo? Voy a hacer una oración como si yo estuviese recibiendo a Cristo. Y si ese es el deseo de tu corazón, repítelo conmigo. Cierra tus ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Y allí donde estás, ora conmigo y recibe a Cristo en tu corazón. Allí donde estás, recibe a Cristo en tu corazón. Si nunca lo has hecho y hoy tú quieres decidirte por Cristo, entonces haz conmigo esta oración. Allí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración allí en tu corazón. Y dile a Cristo de esta manera: Señor Jesús, te abro mi corazón. Ven a mi vida. Perdona todos mis pecados. Dame de tu salvación, Jesús. Y permíteme comenzar una nueva vida contigo. Gracias, Padre. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Cámbiame. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Una sencilla oración. Sigamos orando. Una sencilla oración. Pero esa oración cambió mi vida hace más de 35 años atrás. Yo recibí a Cristo. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Y desde ese momento Cristo ni el Espíritu Santo se han salido de mi corazón. Si tú hiciste esta oración, ahora eres un verdadero hijo de Dios, hija de Dios. Pero no me gustaría que te vayas sin antes haber orado por ti. Quisiera en estos momentos orar por todos aquellos que hicieron esta oración conmigo por primera vez. Amén. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, levanta tu mano si tú recibiste a Cristo. ¿Hay alguien? ¿Me permites orar por ti? Dios te bendiga allá. Gracias a Dios. Allá, señorita, Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Dios le bendiga allá. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, joven, qué lindo. ¿Hay alguien más que recibió a Cristo allá atrás? Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más que recibió a Cristo hoy? Allá atrás. Gracias a Dios, qué lindo. ¿Alguien más recibió a Cristo? Dios te bendiga. Gracias a Dios. Qué lindo.